Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Stream y Café. Lo necesito en internet. Esto se va a publicar en el canal secundario del proyecto en Science. Es un video de YouTube, pero también es una transmisión en Twitch. Pero bueno, el tema que me trae aquí es sobre que la muerte en redes sociales. O sea, ¿qué sucede una vez nosotros morimos físicamente? ¿Qué sucede con los datos? ¿Qué sucede con los perfiles? ¿Qué sucede con la información que hay en Internet? Esto nace o esto inicia por un artículo del periódico El Tiempo de el lunes 11 de noviembre del 2024, que se titula Cuando morimos, ¿qué pasa con nuestras redes sociales? Voy a comentar algunas cosas del artículo y voy a desarrollar el tema en relación a ese tema, ¿no? Voy a desarrollar mi propio tema. Bueno, la cuestión es que, claro, se podría decir que nosotros seguimos vivos en redes sociales una vez fallecemos en la realidad, fallecemos en el mundo real. Porque nuestros videos seguirán en las plataformas digitales y eh, nosotros como creadores de contenido aún más. Por ejemplo, podremos seguir rotando en redes sociales, ¿no? Claro, hay una fecha final. Si hay una fecha final donde no creamos nuevo contenido, entre comillas, ¿no? Porque ahorita pensaría yo que las inteligencias artificiales pueden utilizar nuestras imágenes, nuestro rostro, nuestra voz y pueden seguir creando contenido en redes sociales, pero ahí es donde entra el tema de, bueno, hasta dónde el alcance de las inteligencias artificiales, hasta dónde el alcance de, de todo esto para mantener gente viva que ya está muerta en redes sociales, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el artículo habla en un principio de cómo nuestros datos terminan siendo utilizados por delincuentes para sacar diferentes préstamos bancarios, para sacar diferentes cosas en nombre de las personas que ya fallecieron. Eso le pasó a una señora que el esposo murió y no sé cómo se enteraron los delincuentes de eso y empezaron a sacar ayudas económicas de que por favor soy la esposa de tal persona y murió y no tengo para pagar el entierro, por favor ayúdenme entre los contactos de su marido o que estaban pasando por una situación muy precaria económicamente y que por favor ayudaran utilizando, por ejemplo, el Facebook, utilizando la cuenta de Gmail, los contactos de Gmail. Ella se enteró como a los meses de que el esposo falleció, que se estaba utilizando la cuenta para estos delincuentes. O sea, que los delincuentes estaban utilizando la cuenta del esposo fallecido. Entonces, claro, hay todo un panorama alrededor de esto. Me parece interesante, por ejemplo, que en el artículo mencionan que Facebook ya tomó medidas en el sentido de que si se notifica que la persona ya murió, se pone una etiqueta de en memoria, no se comparte a otros usuarios el perfil de uno, no se sigue compartiendo, sino que se le pone un en memoria y se le recuerda, eh, Facebook tiene la opción o tiene
¿cómo se llama eso? Como una sección que se llama memorias, que se llama, sí, creo que se llama memorias o recuerdos. Y tiene que ver con las publicaciones que uno hace cada cierto tiempo, le recuerda esa publicación. Por ejemplo, la fecha tal, escribiste tal post o escribiste o subiste tal foto. Y uno tiene la opción de recordar, es decir, volver a publicar esa foto, por ejemplo, una foto que me tomé hace 10 años. Entonces, uy, carajo, me veía muy joven hace 10 años o hace 20 años, o no sé hace cuántos años. Pero bueno, la cuestión es que hay todo un tema alrededor de qué sucede con nuestros datos finalmente, ¿no? Claro, compartimos algunas personas todavía. Me considero que todavía no soy famoso ni nada, ni reconocido en redes sociales, pero supongamos que soy una persona famosa en redes sociales. Llegará un momento en el cual eh, los videos, pues obviamente se anunciará en redes sociales, hey, tal persona murió. Claro, también, esa palabra, claro, pero bueno, también hay todo un tema alrededor de las muertes falsas de personas famosas. Por ejemplo, los famosos suelen morir varias veces en redes sociales, ¿no? Que algún chistoso pone un símbolo de la paz en negrito y pone, ay, te extrañaremos y toda esa vaina, y el actor todavía sigue vivo, ¿sí? Pero eventualmente el actor, el cantante, las personas públicas morirán, ¿no? Y no se va a crear más contenido con esas personas públicas. Eh, pero, pues, o sea, quiero dividir este tema en dos. Por ejemplo, uno que es las personas que no somos famosas, que todavía no tenemos como influencia en el mundo digital o en el mundo real. Perdón, me picó la nariz. Ahora me suele picar la nariz cuando estoy grabando. Me pica la nariz, me molesta, me dan ganas de estornudar, bueno, me da tos, bueno, en fin. Pero bueno, uno es las personas que no somos famosos. Por ejemplo, pongámonos en el caso de una persona que simplemente tiene sus redes sociales para estar con su familia y demás. Eh, y ya, ¿sí? Para compartir con amigos cercanos y ya. Eventualmente muere esa persona. ¿Qué se hace con las redes sociales de esa persona? Yo estaba pensando mientras leía el artículo, carajo, ¿qué pasaría en el caso hipotético de que mi mamá o de que mi tía o de que un familiar cercano mío muera? ¿Sí? Eh, claro, pensaría yo que la primera acción que hago es entrar al perfil de esa persona y escribir, lastimosamente, familiar tal murió. Pero, por ejemplo, el artículo dice que, perdón, el artículo dice que Google todavía no tiene una opción de poner en memoria sí, o sea, está como ahí analizando un poco el tema porque los datos, o sea, Google maneja muchos datos de nosotros, o sea, bueno, las personas que tenemos cuentas de Gmail, que tenemos cuentas de Face, de todas las aplicaciones de Google, pues maneja muchos de nuestros datos, ¿no? Igual pasaría con Microsoft cuando hacemos, o sea, las cuentas que tenemos con Microsoft, bueno,
sea, ¿qué pasa realmente con nuestros datos una vez fallecemos en el mundo real? Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque, o sea, es curioso, o sea, yo siempre he pensado en ese tema con respecto a los recuerdos que me da Google Fotos, a los recuerdos que me da, eh, o sea, siempre he pensado, me parece curioso, ¿sí? Porque yo digo, carajo, en un momento determinado, o sea, si todo sale bien, obviamente, o sea, si todo sigue su curso natural, entre comillas, ¿no? Que muere el abuelo, muere el padre, muere el hijo, muere la abuela, muere la madre, muere el hijo. Sí, o sea, si todo siguiera ese orden lineal, las próximas personas que mueren serían mi, eh, mi tía y mi mamá, mi papá, mis tíos, etcétera. Sí, o sea, el orden lineal de las cosas. O sea, yo todavía tendría algo de vida. Sí. Pero si ese, obviamente no estoy exento de que suceda una eventualidad y que mañana muera y, sí, o sea, se acabe el asunto, ¿no? La muerte de un familiar. Google, Facebook, si no tomaran medidas esas aplicaciones, esas grandes aplicaciones, Facebook, YouTube, Google, me recordaría los, o sea, lanzaría un recuerdo de recuerda, fotos con tu madre o con tu tía, ¿sí? Y claro, o sea, personalmente sería interesante ver, o sea, o sea, me produce como como cierta dificultad ahí alrededor de ese tema. Hay un escritor argentino que escribió esa situación, describió esa situación. Se le murió el papá al escritor argentino y estaba muy tranquilo el escritor, o sea, no recuerdo, no recuerdo el nombre de este escritor, pero describía toda la situación de cómo Facebook le recordó una foto de hace 10 años, de cuando él era un niño y estaba con el papá, y al ver esa foto prácticamente entró en llanto, entró en shock, sí, porque era una de las pocas fotos que tenía con el papá. Es una historia alrededor de eso, ¿no? Y pues indiscriminadamente, pues las aplicaciones son solo cómputo, ¿no? Son solo comandos de recuerda estas fotos cada cierto tiempo, uno le da como las instrucciones a la máquina, ¿no? Pero en el caso de uno, por ejemplo, que ya haya superado el duelo y automáticamente la aplicación le manda una foto a uno, ¿cómo se vivirá ese duelo? Es interesante, ¿sí? Claro, con la opción, por ejemplo, de Facebook de agregar un en memoria, ¿sí? De alguna manera la aplicación dice, esta persona ya no vive, recordemos un momento X, sí, o sea, es todo un tema interesante del manejo de cómo se va a hacer eso con los seres queridos que ya mueren. No he hablado como tanto de la problemática alrededor de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, mucha gente se pone a interactuar con inteligencias artificiales y a considerar a estas máquinas como los amigos y demás. ¿Qué pasa si alguien se pone a clonar la voz de la mamá utilizando las notas de los mensajes de audio
que la mamá, el primo, la persona fallecida le mandaba a uno clonar esa voz y hacer que una inteligencia artificial se haga pasar por esa persona fallecida, ¿sí? O sea, ¿cómo se va a manejar el duelo en ese sentido, ¿no? O sea, no estamos hablando de la parte criminal también, ¿no? Porque hay gente que utiliza la voz de uno, los datos de uno para delinquir, ¿sí? O sea, no tanto esa parte, obviamente es importante para las aplicaciones porque o sea, hay gente con malas intenciones que crea todas esas cosas, pero ¿qué pasa cuando uno como usuario dice, carajo, hace mucho no escucho, por ejemplo, la voz de mi madre o de, sí? Yo, o sea, perdón, la única persona que ha muerto en mi familia en el 2003 murió mi abuela. Y tengo pocas fotografías con ella. O sea, no tengo ninguna fotografía con ella. eh, lo más probable es que tenga una foto cuando era bebé, pero no tengo una de adolescencia. Mi abuela murió como a los 15, 16, no, 2003, espere. 2003, 2006, yo tenía 20 años. 1986, 1996, 10, 2006, 20 años. Sí, tenía como, bueno, no tengo clara el cálculo, pero tenía como unos 20, menos de 20 años. Murió mi abuela, ¿sí? Son pocas fotos las que hay de mi abuela. Mi tía, por ejemplo, hace poco pasó una fotografía de mi abuela por una inteligencia artificial y la hizo como sonreír y toda esa vaina, pero claro, no es perfecto, ¿no? Se ve que la foto está siendo manipulada y todo eso, pero eventualmente esas aplicaciones o esas cosas serán casi perfectas. No hay audios porque en ese entonces no había notas o sea, para tener un audio de alguien tocaba utilizar una grabadora de voz o sí, los celulares no tenían esa opción en ese entonces, 2003. O nosotros no teníamos acceso a esa tecnología en ese momento. Entonces no hay notas de voz o sea, en el caso de mi abuela, por ejemplo. Entonces, yo incluso ya ni recuerdo cómo era la voz de mi abuela. Pero, por ejemplo, hay toda una historia en la web de, creería yo, toda una serie de datos con las conversaciones, con las notas de voz que compartí con mi mamá o que comparto con mi mamá, con mi tía, con mis familiares, los familiares mayores. Eh, Hay toda una serie o sea, cada día mando un mensaje a mi tía, mando un mensaje a mi mamá. Y esa voz se podría utilizar posteriormente para clonarla y decir, carajo, no sé, o sea, es que me imagino yo en un momento después de haber superado el duelo de la muerte prematura de alguien y decir, carajo, extraño a ese ser querido y quisiera que ese ser querido me dijera algo, ¿sí? Y que uno tenga la opción, o sea, suena tétrico, ¿no? O sea, que uno tenga la opción de decirle a una inteligencia artificial, por favor, dame un mensaje, eh, no sé, emotivo, con la voz de tal, ¿sí? O sea, ya no es lo mismo, ¿sí? Vivir un duelo en el año 2000
a vivir un duelo en el año 2025, 26, 27, no va a ser lo mismo. Entonces, o sea, es interesante el tema, ¿sí? No hablo de personas famosas, sí, hablo de las personas que compartimos con un núcleo muy pequeño de seres humanos, sí. Y también hay todo un tema con las personas famosas o con las personas que son creadores de contenido en redes sociales. Por ejemplo, uno de los casos más sonados que pasó con famosos fue este tipo, Paul Walker, creo que se llama, el de Rápidos y Furiosos, que se murió en medio de la grabación de una de las películas. La saga de Rápidos y Furiosos todavía está y han hecho estrategias ahí incluso utilizaron eh, la figura del hermano que era muy parecido a este actor para grabar las últimas escenas de la película en la que o sea, en el tiempo en que se murió esa película para hacer el final de esa película. Pero está ahí todo el tema de, hey, cómo, incluso este Will Smith sacó una película malísima que se llamaba Génesis, una vaina así, donde con efectos digitales hicieron que una versión joven de él luchara. La película era como clonar a un joven Will Smith contra el Will Smith de actual. La película es malísima, sí, pero es cómo empezamos a utilizar todos estos efectos digitales para revivir, por ejemplo, los años dorados de los actores ya viejos, ¿sí? Utilizar, eh, por ejemplo, actores como, eh, ¿cómo es que se llama este actor? Bueno, actores distintos, ¿no? Que fueron muy famosos en los 90, fueron muy famosos en los 80 y que ahorita pues tienen la fama de haber hecho películas buenas en los 90, en los 80 y no sé, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger y su película de Terminator. Durante mucho tiempo se hizo con CGI toda esa vaina al Terminator, sí. Incluso sacaron unas películas malísimas de Terminator con Terminator viejo, con Arnold Schwarzenegger ya viejo, pero en algunas escenas mostraron Terminators, todos musculosos como era este Arnold Schwarzenegger en la juventud. Se veía el CGI, ¿no? Se veían los efectos digitales, se veían pero claro, con el desarrollo de los efectos visuales y los efectos digitales y toda esa vaina, tarde o temprano no se va a ver la diferencia. Creería yo que los cineastas en algún momento dirán, oiga, este tipo se murió, un actor de los 90 se murió, por ejemplo. Pero era muy bueno interpretando tal personaje. Creemos una película con el rostro, con las características del personaje, pero ya ha muerto, ¿sí? O sea, hay todo un tema alrededor de cómo se va a manejar esas, esos, esos
sí, cómo se va a manejar esa información en el futuro, ¿no? De personas, eh, de personas vivas y muertas, ¿sí? Y famosos, ¿no? Por ejemplo, no tan famosos, no tomemos un caso de una persona tan famosa, tomemos el caso de un creador de contenido, por ejemplo, de un youtuber, de un TikToker, de una persona que es famosa en redes sociales. ¿Qué sucede finalmente con esas personas? Hay generaciones que ya han crecido con algunos creadores de contenido. La primera ola de creadores de contenido de YouTube, de Facebook, ¿sí? Supongamos que uno de estos se muere, no tengo un referente ahí, sí, como pues decir tal persona, pero hagan el caso de imaginar a su creador de contenido en redes sociales más importante, más, se muere, ¿no? Y claro, de él dependían o dependen ciertas personas para lucrarse, ¿no? ¿Cómo hacen esas personas, por ejemplo? O sea, sería un poco antiético el seguir utilizando la imagen de este personaje para seguirse lucrando con la imagen de él. Sí, o sea, hay todo un tema alrededor de la muerte en redes sociales, ¿sí? Y es que yo había pensado hace mucho en que, o sea, yo tengo una fantasía eh, muy, muy loca, o sea, la cuestión de hacer que mi nombre, entre comillas, pase a la historia. Me gustaría que mi nombre pasara de alguna manera a la historia, pero no digo a la historia en redes sociales, digo a la historia en general, ¿no? O sea, por ejemplo, así como se recuerdan grandes personajes de la historia, me gustaría ser recordado. Obviamente no he hecho nada, sí, absolutamente nada para ser recordado en la historia, sí, pero, y digo grandes personajes, ¿no? Que han pasado siglos y han sido recordados durante siglos, incluso milenios, ¿sí? La cuestión de todo esto es que, claro, tenemos pinturas de personajes, dependiendo del siglo del que hablemos, tenemos algún registro de esos personajes, ¿no? Dependiendo del siglo, tenemos una pintura, creada una pintura, tenemos una fotografía de un personaje y demás, ¿sí? Pero en algún momento de la historia de la humanidad se tendrá un registro bibliográfico, videográfico, eh, de audio de personas que finalmente pasan a la historia, ¿sí? Supongamos científicos, el registro que se tiene, por ejemplo, de Einstein es poquito, porque no había tal tecnología para registrar a esos científicos, supongamos, hablando de figuras importantes en la ciencia. Eh, pero eventualmente, ahorita que todos tenemos los dispositivos electrónicos para grabar todas esas cosas, para grabar, para dejar registro, eh, o sea, sí, o sea, claro, una cosa es pasar a la historia como un personaje relevante del siglo, por ejemplo, y otra cosa es
esos datos que se quedan en el Internet de todos nosotros, ¿no? Supongamos siglo XXIV, siglo XXV, siglo X, ¿sí? Más allá del XXI. Un investigador, un historiador que quiera estudiar el siglo XXI o una persona que tenga un familiar, por ejemplo, los hijos o los nietos de mis sobrinos, porque yo ahorita no tengo hijos, ¿no? Que quieran saber la historia de mi sobrina o de su abuela, sí, van a tener todos los registros, de alguna manera o sea, van a tener todos esos datos o no, porque no sabemos qué se hace con esos datos finalmente de los familiares fallecidos. ¿Sí? Supongamos, yo tengo hijos y nietos y bisnietos y tataranietos y demás, y un tataranieto quiere saber mi historia, entrar a la computadora y buscar, o sea, hacer una búsqueda de tal, datos de Daniel Santiago Padilla Rodríguez, 1986, 1900 tal. ¿Saldrá finalmente un resultado? ¿Saldrá un Facebook en memoria o un Facebook que tenga la fecha de inicio y la fecha de final? ¿Verá este streaming café? ¿Sí? ¿O esos datos finalmente la gente de ese siglo o la gente de esos años, no nos vayamos tan lejos de un siglo, sino de 50, 70, bueno, sí, un siglo o 2 siglos, decide que la información de la gente del siglo XXI, del común de nosotros, sí, o sea, no me refiero a personajes importantes, pues se borran. Sí, o sea, ¿qué se hace finalmente con toda esa información? Porque sería interesante, obviamente no para nosotros, sería relevante porque pues nosotros ya finalmente estamos muertos, sino para generarle una imagen al tataranieto de cómo fue su abuelo, de cómo fue su tatarabuelo en el 11 de noviembre del 2024. Su tataranieto estaba hablando de la muerte en redes sociales, su tatarabuelo, perdón, estaba hablando de la muerte en redes sociales. Y esa información, ¿de dónde la saca? Sí, o sea, si todos tenemos el computador y podemos extraer de la web esa información, o tenemos que ir específicamente a un lugar donde se archiva todo ese contenido de la gente del siglo XXI. O sea, o sea, o sea, estoy pensando en un futuro incluso que ni siquiera viviré, pero sí, ¿qué se hace con todos esos datos? Con toda esa información. Claro, cada vez más personas se animan a crear contenido, porque, no sé, quizás es una salida económica o quizás contar algo, quieren contarle algo a la gente, ¿sí? Eh, o pues viven de la creación de contenido. Pero, por ejemplo, yo hace mucho, si bien todavía persigo el sueño de algún día generar dinero con esto, más allá de eso, yo quiero dejar un registro de, hey, esta fue mi vida. Incluso tengo una carpeta en un disco duro externo que se llama Mi Vida y tengo registros desde el 2016 hasta el 2000, pero obviamente no lo puedo registrar todo porque no tengo todos los dispositivos, o sea, la capacidad de almacenamiento para registrar todo lo que quisiera grabar.
pero, pero tengo una mínima parte de lo que fueron desde el 2016 hasta el 2024 y espero que sigan siendo más años. Tengo una parte mínima de lo que he podido grabar. No todos los registros los grabo, ¿sí? Entonces hay una información ahí en redes sociales que se diluye, que se pierde en el Internet. Pero con toda esta cuestión de las inteligencias artificiales, de sí, de un procesador que busca en cuestiones de milisegundos la información en el total del Internet, sí, y cada vez los procesadores serán mejores y el acceso a la información será mucho más exacto con una serie de parámetros que uno le dé. ¿Qué pasaría finalmente con todo ese volumen de información? Me gustaría reencarnar en un siglo más adelante, ojalá pueda reencarnar y ojalá tenga, me gusta soñar que tenga, no sé, recuerdos de esta vida y me gustaría ser un investigador del siglo XXI. Sí, o sea, un investigador que estudia el siglo XXI, que sea del siglo XXV y esté estudiando el siglo XXI. ¿Cómo fue el siglo XXI? Pero no de grandes personajes, no de gente que pasó a la historia por ser el presidente de un país, por tener un cargo importante, por ser un escritor famoso, no tanto de esas personas, sino el común de la gente, sí, conocer el común de la gente, las preocupaciones de la gente del siglo XXI, eh, del común, sí. Claro, me gustaría pasar a la historia como alguien importante, pero no sé si llegue a ser algo que sea completamente relevante para pasar a la historia. Es un sueño ahí que tengo, un poquito de ego que tengo ahí, ¿sí? De, sí, como de ego, es simplemente el ego en todo su esplendor, pero no me quiero desprender de ese ego. Quisiera, tengo la ilusión de que algún día llegaré a ser famoso por algo, pero no sé, ¿sí? Pero sí, o sea, el tema es bastante interesante, ¿no? Cómo se van a manejar todos esos datos finalmente, o sea, finalmente muera la persona, ¿no? ¿Cómo se van a manejar esos datos? Claro, ahorita ya en YouTube, por ejemplo, en Google, por ejemplo, ya se tiene en el buscador de personas famosas. Por ejemplo, YouTube le recuerda a uno cuando cumple años, pone personalizado la pantalla del buscador y salen bombitas y confeti y toda esa vaina. Feliz cumpleaños, le pone ahí como, porque uno registró, cuando uno se registró, registró la fecha del año. Y sin ser famoso, o sea, ahorita personas que son influyentes en la sociedad de alguna manera pasan ahí a la historia, ¿no? Del Internet. Por ejemplo, se murió un cantante ni tan famoso, tenía tantos seguidores en redes sociales, aparece la fecha de, de nacimiento y la fecha de muerte. Hace poco se murió uno de los cantantes de una agrupación británica o una agrupación, sí, aparece ahí, pero, pero en algún momento se hará con personas del común. Simplemente, no sé, mis familiares registran la muerte, mi muerte, tal. No, ya murió esta persona. Sí. Toda la información de Streamy Café, Una Vida Esquizofrénica, toda esa vaina, todo lo que he creado en redes sociales
en algún momento aparecerá en la web, creería yo, ¿no? O no, o simplemente eso está destinado a las personas que en algún momento generaron los seguidores que generaron, eh, generaron una audiencia. Sí. O sea, no sé, no sé. El tema da para mucho, sí, el tema es supremamente importante. Me pareció interesante que no todas las aplicaciones tienen esa opción de poner un en memoria o sí, o identificar que la persona está fallecida. Ayer vi a un actor de doblaje mexicano bueno, un actor de doblaje mexicano que se entera en un en vivo que el narrador de Dragon Ball Z murió. Se entera en vivo ahí, no, tal, eh, porque alguien le pregunta que si puede reemplazar al narrador de Dragon Ball Z que ya murió. Y el man dice, no, 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 él no ha muerto, él tal persona, es tal actor. Y no, ya murió. Sí, entonces él dice, ay, carajo, ¿cómo así que ya murió? ¿Qué tal? Eh, Se sorprende, ¿no? Porque murió. Y, y claro, el actor de alguna manera sigue vivo. Ese actor de doblaje, por ejemplo, tenía un vozarrón impresionante, o sea, muchos personajes importantes, incluso creo que hace el, el padre de Bran en Interestelar, en el doblaje en español latino, lo hace ese actor que murió. Y claro, sí, o sea, pues yo tengo el recuerdo desde la voz del actor latino, porque o sea, la película la vi en español latino, más allá del actor, sí, pero ya no va a ser exactamente lo mismo cuando saque una película el actor británico, no sé si es británico o estadounidense, bueno, cuando saque el actor este que también hace de Arthur en Batman, la saga de Christian Nolan, eh, bueno, hace de él, ¿no? Pero va a ser raro cuando saque una nueva película porque pues este actor, pues yo no he visto más películas de ese actor. Pues porque el actor de doblaje ya murió, entonces tienen que ponerle una voz similar o una voz parecida o dependiendo de la característica del personaje, pues sacarán una voz, pero bueno, o sea, es todo eso, ¿no? Y por ejemplo, o sea, es todo eso, ¿sí? O sea, ¿qué pasa finalmente con la gente que ya murió en redes sociales? Es un tema supremamente interesante, pero creo que ya estoy alargando esto, estoy tratando de exprimir los últimos segundos y ya no hay nada más que exprimir. No me gusta editar porque me demoro mucho, porque bueno, en fin, no me gusta editar. Eh, Así que esto se va a quedar tal y como lo creé, ¿sí? Eh, Sin edición. Lo voy a subir al canal secundario de YouTube y pues va a quedar como un video en YouTube, ¿no? Eh, Sería interesante verlo en un futuro, en unos 20, 30 años, si es que sigo vivo en 20 o 30 años, pero sería interesante verlo y saber
en 30 años cómo ha cambiado el panorama con respecto a la muerte de los creadores de contenido, a la muerte de gente en la vida real y la muerte en redes sociales, ¿no? Porque como dije, hay gente viva, viva en la vida real, que algún chistoso pone un mensaje de, ay, te extrañamos, estás tal, tal, eh, y lo mata de alguna manera, entre comillas, en redes sociales, ¿no? Lo mata, sí. Y finalmente sale el actor y dice, no, hola, ¿qué tal? No, sí, no, estoy vivo, tal, sí. Eh, pero la muerte nos va a llegar a todos, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa con esos datos? Alguien sacará provecho de marketing, por ejemplo, alguien que fue muy famoso, no sé, en un área, que hizo un papelazo en una película o que hizo o que subió contenido en redes sociales y que fue muy influyente y alguien, algún familiar. Ah, porque ese es otro cuento. A veces se pueden heredar las cuentas, se pueden heredar las cuentas de Gmail, las cuentas de sí, o las puede manejar un familiar. En ese caso, ¿qué haría ese familiar con esa cuenta? ¿La eliminaría? Pero si la elimina, no le da la oportunidad a un familiar futuro de saber cómo fue su ancestro. La cuestión de los ancestros, ¿sí? Ahorita la gran mayoría de personas tiene la posibilidad de dejar registrada su historia, registrada no solo en diarios escritos, sino en video. ¿Qué pasaría con, o sea, por eso digo, poner un año hipotético 2000, 2300, 3 siglos adelante, y que alguien quiera ver la vida del ancestro de uno, ¿sí? Ver la vida del ancestro, hey, ¿cómo era el siglo XXI? Tenemos información del siglo XXI, siglo XX y escasa información del siglo XIX y nula información. Hablo de video, ¿no? De video, ¿no? Porque pues pero bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será la historia? Lastimosamente no estaremos vivos para llegar a ese momento del 2300, a menos de que el avance en la medicina sea brutal y lleguemos a tener la inmortalidad. Pero claro, eso no va a ser una opción para todo el mundo, solo para la gente que más adinerada esté. Incluso no me gustaría ser inmortal. Creo que la la muerte le da finalmente sentido a la vida. Si no tuviéramos una fecha final, quizás no tendría sentido levantarse todos los días, hacer algo porque finalmente, pues, el tiempo hay de sobra, ¿no? Pero si se llega a ralentizar el proceso de envejecimiento y vivir unos cuantos años más de buena salud, claramente, no vivir hasta los 150 años y estar ahí casi desbaratado, ¿no? Sí, o sea, de buena salud, pero no es el caso. Actualmente no es el caso. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por eso me despido de esa manera. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, esto fue grabado el 11 de noviembre del 2024, pero no sé en qué año finalmente llegue alguien a ver este contenido. Claro, esperaría que fuera en el mismo año o en los años siguientes, pues por el beneficio económico que me podría generar si en algún momento llego a cobrar,
Pero si no ese es el caso, pues soy una persona del siglo XXI y me quedaré en el siglo XXI. Bueno, soy del 20, finales del 20 y, y principios del 21. No sé hasta cuándo llegue. Ya pasé, ya el otro año, si todo sale bien, el otro año llego a, eh, bueno, se cuenta después del año, ¿no? O sea, el siglo XXI empieza en el 2020, en el 2001. El primer cuarto de siglo se cumple en el 2026, no en el 2025. Vamos para el cuarto, para el primer cuarto, los primeros 25 años del siglo XXI. Vamos a ver si llegamos a los 50, al 2050, al 2075. Bueno, no sé a dónde paremos. Pero bueno, finalmente es un tema supremamente interesante. Pero ya me despido. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, no es nada más por mi parte. Nos vemos pronto.